San Juan. Gerardo, estoy aquí con Ricardo Aguilera, con Gabriel Santoni, con Dante Luna. Mi nombre es Jesús Conti, somos el programa Línea de Cuatro aquí en el aire de la red de medios. Primero, gracias por el tiempo, porque obviamente sabemos que está muy ocupado y demás, así que desde ya agradecerle sobre todo por el tiempo. ¿Cómo anda? Buenas tardes. A usted y a toda la audiencia, gracias por el llamado. Bueno, como verás, hay mucho por conocer, mucho por saber, hay muchos temas interesantes que por supuesto como programa deportivo nos ha de una u otra manera llevado a tener que charlar con usted. Hay algunas cuestiones que por supuesto queríamos un poco también conocer en detalles y demás. Y para eso, arrancando un poco, queríamos conocer cómo está la situación de los clubes en la provincia de San Juan, con esto de las presentaciones, bueno, las asambleas y todo lo que bueno, se viene dando en este trabajo arduo que están teniendo. Bueno, buenas tardes Jesús, antes que nada y a la audiencia entera, gracias por la oportunidad de poder contar un poquito lo que pasa en la inspección. Por ahí hablándolo es distinto que en el papel, Sí. y yo creo que está muy bueno hablarlo. Cuando empezamos la gestión, y esto ya a esta altura yo creo que no sorprende a nadie, teníamos con suerte un tercio de todas las instituciones en regla, y un folclore de prórrogas y de autoridades que no existían, y la verdad que una situación institucional bastante calamitosa, al punto que inclusive la Liga en su momento no pudo hacer asamblea porque sus socios no estaban en Liga. La Liga estaba en Liga, pero sus socios no. Y esto de ir ordenando depende mucho de cuánto exige el Estado desde su rol de órgano de contralor y de cuánto también quieran los administrados ordenar las instituciones. Lo que no hay en la actualidad son prórrogas. En la actualidad la prórroga es nada más que fundamentada, y si está avanzando una regularización, lo que hay es ayuda y acompañamiento permanente para que las instituciones se regularicen. Una de las mandas de Marcelo Rego, del gobernador, fue las cosas en orden, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, y hay instituciones que han respondido a eso, han encauzado su actuar, y otras que son un poquito reticentes, pero bueno, se van dando. También en la mitad del camino hay cuestiones económicas a contemplar. Ahí surgió muy buena la iniciativa de la legislatura de acompañar con el programa Instituciones en Orden, Sí. que los asiste muchísimo a los clubes, a las uniones vecinales. Yo hablo de instituciones en general. Por ahí los clubes tienen una mayor reacción en ordenarse, porque tienen una estructura que tiene una vida propia, tienen ligas, tienen mayor acompañamiento a lo mejor que un centro de jubilados. Pero bueno, un año y medio de esta parte nos acercamos al 50% de instituciones en orden, con una fuerte tendencia a regularizar, con muchos triunviratos que han regularizado, cosa que no pasaba antes. Eran eternos triunvirato y era como ser un interventor de por vida, Sí. y en la actualidad tenemos mucho triunvirato que está regularizando instituciones, y eso es no bueno, es fantástico, porque Sí, se vuelve sí. a vivir la institución. Y están acompañadas tanto por el Poder Ejecutivo, por el Poder Legislativo. Yo creo que se ha creado un círculo virtuoso. Bueno, y en buena hora que sea así. ¿Usted por qué cree que los clubes, bueno, de a poco fueron esto de haciendo de la prórroga, si se quiere, una extensión de mandato? Porque en un momento de estos últimos años, bueno, es cierto que la economía siempre es un factor importante y a veces no se tienen los recursos. Hay veces que también se extienden porque, bueno, las apetencias personales y el famoso atornillarse al sillón también es parte de este juego. ¿Por qué interpreta usted que esto ha pasado en San Juan? Es una partecita. Sí. Y también veo muchas instituciones donde los dirigentes han echado a los socios. Nosotros hoy tenemos instituciones que llaman a asamblea y no tienen socios, porque los echaron. Después de tantos años de irregular, la gente quería participar. Sí. De a poco se va viendo una tendencia, muy de a poco, y eso es volver a confiar en las instituciones, donde participar de una institución no sea mala palabra, donde sea un trabajo en conjunto. Yo creo que es un trabajo social complejo. Ahora, si el Estado, desde su lado, empieza a usar políticamente las instituciones o a perpetuar a personas por conveniencia en distintos cargos, se va a viciar todo. Es normal que la gente se vaya, y las instituciones están para la gente, no están para otra cosa. Es así, es así.
hizo una acople allí. Sí, bueno, tiene que ver Ahí con... está. Sí, ahí está. Ahí está. Bueno, Entonces, es un poco, en este trabajo, es un poco a que la gente se acerque de nuevo a las instituciones y volver a crear ese entramado social donde las instituciones son de los socios. Eso es muy importante, porque no hay otra persona que sea dueña de las instituciones, son los socios, y hoy le tocará a usted ser presidente, y mañana no, es parte de la vida democrática esto. Doctor Dante Luna, lo saludo, un gusto. Dante, un gusto. En un momento, cuando comenzaba la locución, utilizó el término reticencia de parte de algunos dirigentes en Sí. algunas instituciones. ¿Lo puede ampliar? ¿En qué sentido lo utilizas? El que tiene la Mirá, palabra, es digo, que, pero ¿en qué Dante, tipo hay de acciones? Hay instituciones que verdaderamente no han podido llamar a asamblea o hacer las cosas como debían, por una cuestión de recursos, por una cuestión de desconocimiento muchas veces, o por una cuestión de comodidad. Y hay instituciones que estaban en manos de algunas personas y que por ahí siguen estando, donde lo que no quieren es someterse a una asamblea para seguir siendo o no autoridades, o porque no pueden repetir mandato, o porque creen que no van a ganar una elección. Es así. Pero hay sanciones. Hay sanciones que a lo mejor... Hay sanciones, por supuesto, pero todas esas sanciones a lo largo perjudican a la institución. Y sí. Sí, me refiero al móvil, en este caso, para evitar esto de los pedidos de prórroga. La comunicación de parte de personalidad jurídica no es posible también en fijar plazos para, no digo intimar, utilizar ese término que suena fuerte, pero comunicar que se está ya con el mandato vencido y que lo... Pero desde el primero, que desde la inspección no es que sea fuerte, se los intima, es lo que corresponde. Está bien, no es un término que sea muy coloquial a lo mejor, pero lo que está haciendo el órgano de control es intimarse. Y otra cosa es que la autoridad sabe perfectamente cuando vence su mandato. Tiene un mandato de autoridad de una institución en base a un estatuto. En caso de haber alguna confusión, se les requiere o van a pedir un certificado, se dan cuenta que tienen el mandato vencido y llaman a la asamblea. Sí, ¿Problema? Sí. Hay dos instituciones hoy que bueno, están al menos en la discusión en estos últimos, por ser populares y demás, en estos últimos tiempos. Yo le voy a preguntar de una de ellas, que es Sportivo Desamparados. Hay algunos que dicen, bueno, la asamblea tiene que darse en el plazo de este mes, por decirlo, en estas semanas. Hay otros que dicen, no, ni siquiera han hecho el pedido. ¿Cuál es la real situación de Sportivo Desamparados? Un poco para aclararle al hincha, al que está del otro lado, al socio, al que está interiorizado en que esto se normalice. Vamos a aclarar dos situaciones distintas. Un club que tiene autoridades electas no pide permiso para llamar a asamblea. Directa asamblea y después somete al contralor de la inspección para que controle si lo ha hecho con estatuto y conforme ley para poder hacer la asamblea. Bárbaro. Y en el caso, que hay prórroga. Llama asamblea. Está bien, pero en este caso que hay prórroga. Que un presidente prorrogado sigue teniendo autoridad para llamar a asamblea. Bárbaro. La particularidad es un triunvirato normalizador o un interventor que antes de llamar a asamblea le pide a la inspección que le controle, le da un informe final y le dice, ya estoy en condiciones. Y la inspección le dice, sí, estás en condiciones, llama para tal día. Pero una comisión directiva electa, por más que esté vencida, tiene las atribuciones y la obligación de llamar a asamblea. Bárbaro. ¿Eso ha pasado en Sportivo Desamparados? ¿No? ¿Cómo está ese proceso? No. Inclusive Sportivo Desamparado ha pedido prórroga y se le ha negado la prórroga. Por infundada, porque no tiene fundamento para no hacer la asamblea. O sea que... Entonces se le ha intimado hacer asamblea. Bárbaro. Y dentro de este tejido tenemos que dentro de la comisión directiva, presidente, secretario y tesorero les corresponde evocar llamar a asamblea y en su defecto los revisores de cuentas pueden hacerlo en suplencia de esas autoridades si no lo hicieron, y un grupo de socios puede también pedir una intervención por triunvirato o por interventor de la institución. Bárbaro. Hablando futbolísticamente, la pelota la tiene Sportivo Desamparados y no personería jurídica. Por supuesto, la comisión directiva del club y el club también, porque los socios también. Tienen que intimar, impulsar y mover la situación. De todas maneras, usted me dice que han intimado a la institución que lleve adelante el proceso electoral. Sí, señor. Bárbaro. ¿Y eso tiene un plazo de tiempo? Volvemos a las herramientas posteriores.
Hoy hay autoridades vencidas pero electas. Si los socios convalidan que esas autoridades sigan ejerciendo y no los intiman, y el resto de la comisión directiva, no recuerdo exactamente el estatuto de desamparados, pero lo más probable es que los revisores de cuentas pueden llamar a asamblea en caso de no hacerlo en la comisión, y hay que esperar que alguien impulse esa intervención del Estado en un caso. No es una cosa gustosa. Y es una cosa que por lo general perjudica a la institución. Si bien la ordena, algún desgaste hay dentro de la institución. Bárbaro. Pero está bueno conocer los detalles técnicos, porque ve que hasta nosotros cometemos el error a veces de no informar como debe ser. Yo recién decía que Personería Jurídica tenía tenía la obligación de llamarlos a asamblea, y usted me está diciendo lo contrario, y está bueno clarificarlo. Por eso esta charla tiene que ver un poco para clarificar todo esto. O sea que en tanto y en cuanto un socio no exija formalmente, no de palabra, sino formalmente, que se avance sobre el llamado a asamblea, diríamos como que ustedes no pueden intervenir. Una vez que se formalice eso, sí. La intervención puede llegar a ser perjudicial también. No, obviamente. No, hablo de la parte técnica para que se entienda, digo. Exactamente. Doctor, ¿cuál es la situación del Club El Globo? Con respecto a la asamblea realizada el 16 de junio, que en este caso conformó comisión directiva, hubo una presentación de pedido de impugnación de esa asamblea por algunas anomalías de acuerdo a lo que fue la presentación. Hay una impugnación que está en trámite, y eso va a llevar un proceso administrativo pequeño pero serio, donde se corrobora, se da a la gente a que ratifique si es su firma, si no es su firma. Nos ha pasado en otras instituciones, en el caso del Globo no, porque todavía no llegamos a esas audiencias. Hace poco que han hecho la denuncia, hace bastante que ha sido la asamblea, pero hace poco que han hecho la denuncia, y cuando llamamos a ratificar la gente su firma, no es su firma, y eso pasa inmediatamente a fiscalía, porque es un delito. Bárbaro. Pero se está en el proceso investigativo. Ahora, la pregunta que hacemos sobre ese tema, ¿quién sigue siendo el presidente? Si los que fueron elegidos en esa situación, o al entrar o ingresar una protesta el presidente anterior. ¿Cómo se maneja eso? El acto se presume lícito. Hasta tanto hay una ilicitud manifiesta, y en el caso que haya una irregularidad como la que está denunciada, no va a quedar más remedio que intervenir la institución, porque ya no es una voluntad o dos voluntades, sino un concurso de voluntades para burlar esta situación. Ahora, esto también pasa muchas veces porque las instituciones no tienen socios. Ahora, pero en ningún concepto vuelve... La institución sin socio es un fantasma sin sábana. En ninguno de los aspectos vuelve entonces en manos del presidente anterior, ¿o sí? No. Está bueno, insisto, porque son las preguntas que nos han hecho y demás sobre este aspecto. Si existe una irregularidad entonces de manifiesto puesta en este acto, se saca a esta persona, pero Personería Jurídica coloca ahí o genera una intervención en el club. Correcto. Exacto. Es que es imposible volver al anterior, porque en algún punto es responsable de eso, y hay que ilusionar un montón de cuestiones legales. Esa gente que irregularmente hubiera llegado a un cargo, los actos que hizo, ¿son legales o no son legales? ¿Son legítimos o ilegítimos? ¿Perjudicaron al club o no lo perjudicaron? Se abre una faceta donde volver las cosas atrás es imposible. Usted menciona de los plazos y los tiempos pueden llegar a ser extensos, y mientras tanto... Mientras tanto, cada uno es responsable de sus actos. ¿Bien? O sea, si yo asumo por una ilegitimidad a un cargo, y voy a tener que ser responsable legalmente, te estoy hablando, ya no desde la inspección. Eso ya pasa a la justicia penal. Ahora, ¿qué pasa si el presidente, que de pronto, porque esta es la versión que nosotros tenemos periodística, ¿no? Que de pronto llegó una noche, estaban haciendo una asamblea, él no tenía nada que ver, y bueno, no solamente le falsificaron la firma y todas las cosas que seguramente usted las sabe, se dieron. Ahora, ¿qué pasa ante esa situación? Porque en realidad el presidente está en ejercicio y el club no estaba con prórroga, por lo que tenemos entendido. Por eso le preguntaba si
el presidente vuelve a tomar las riendas de la institución. No, perdón. Si llamaron a asamblea es porque el mandato se venció, no un mandato sin vencimiento. Ya tenía el mandato vencido, por eso llama asamblea. Ah, bueno, bárbaro. O sea que si hubo pedido de prórroga no se otorgaba. Exactamente. Salvo que justifiquen la demora de alguna y que están trabajando. No hay prórroga, prórroga infundada. Que hasta el día de hoy muchas instituciones que presentan una hoja solicitan prórroga por 120 días sin ningún tipo de pudor. Digo, decir, pero pará, decime quiénes son los socios, decime por qué no podés llamar a prórroga. O sea, fundemos el acto. Puede pasar que en un momento no puedas llamar a asamblea ya y tengas que hacerlo en 30, 60 días, pero 120 sin fundamento es inexistente. Del acto consumado, ¿cuál es la responsabilidad de personería jurídica que le cabe en esa situación anómala? No, es que si hubiera alguna anomalía como la denunciada, la responsabilidad de personería jurídica es remitir las actuaciones a la justicia penal. Bien. Bárbaro. La Liga Calingastina, otra de las ligas que está ahí con algunas complicaciones y demás, ¿qué hay de esto? ¿Qué nos puede contar, Gerardo? Sé que habían intentado llamar a asamblea y tenía dos problemas, algunas cuestiones formales dando vueltas en las irregularidades, pero tiene un problema serio con el quórum, no tiene los clubes en orden para poder sesionar. Claro. ¿Y O sea, ante eso qué se hace? Autoridades vencidas no puede participar en una asamblea de una liga. Claro, pero ¿y no se puede generar una amnistía ante un hecho, diríamos, masivo? ¿O sí se tiene que empezar por que los clubes sean saneados y después la liga? Perdón. ¿Y cuál sería el fundamento legal de una amnistía? Digo que, por ejemplo, la liga no puede participar de actividades deportivas de manera formal porque no está debidamente constituida. Hay, por ejemplo, torneos como los que se están jugando, Copa País y demás, que requieren de firma, de sellos y demás, que en algún momento alguno podría decir... ¿La liga qué hizo? ¿Convalidó la irregularidad de sus socios o impulsó a que regularicen? Bueno, no desconozco, pero en teoría sí debería... Yo hago esas preguntas porque una amnistía, decir, bueno, no estamos en regla. No vamos a estar, acabamos de hablar que hay gente que se atornilla en los sillones, que los socios se van de los clubes, que no sabemos qué pasa con la plata de los clubes. O sea, hay un montón de cosas que estamos hablando y de repente hablamos de una amnistía. Pero ¿y el fundamento? Yo que sepa, no hemos tenido una guerra, no tenemos ninguna situación crítica, al contrario, se nos está acompañando a todas las instituciones que se quieren regularizar a regularizarse. Bárbaro, se las acompaña en serio. Entonces, ¿por qué convalidaríamos actuar fuera de lo que manda la ley? Bárbaro. No encuentro yo la razón de ser. Está bueno. La Liga Sanjuanina pidió en su momento 3 meses. En 3 meses logró el quórum. Son 12 semanas. Logró regularizar los clubes. O sea que sí se puede. Es cuestión de voluntad a veces, ¿no? Exactamente. No, es que lo ha manifestado en el tema deportivo desamparado. O sea, acá todo corre por cuenta, bueno, de la vida. Los clubes son una familia, tienen que resolver y ordenarse y actuar como tal, y cualquier problema que se traslada hacia afuera, al Estado, tiene que caminar ya por otras vías, pero los problemas, como se dice, se deben resolver en casa, puertas adentro, ¿no? Cerca del club. Y que el club cumpla la función social que tiene. Seguro. Gerardo, le agradezco el tiempo, sabemos que está ahí en otros menesteres, así que le quiero agradecer la posibilidad de aclararnos algunos temas. Yo le puedo asegurar que ha aclarado y ha quitado el velo a muchísimas de estas últimas complicaciones que hemos tenido nosotros en tratar de contar, de analizar. Han habido aquí actores de la vida institucional de las instituciones que nos han estado contando el tema de personalidad jurídica y más, así que como siempre, gracias por la posibilidad de la charla. Lo vamos a seguir molestando en la medida de que, bueno, se puedan generar alguna desinformación, y está bueno, como siempre decimos, acudir a la fuente y que las instituciones gocen de buena salud, que al final es lo que queremos todos. Bueno, les agradezco la comunicación y más que a disposición cuando lo necesiten. Bueno, gracias. Muchas gracias. Muy amable. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Bueno, ahí teníamos la palabra de Gerardo Guerri, el director de Personería Jurídica de la provincia de San Juan. Mamita querida.